Bienvenidos a la clase de biofísica. Entonces, como venía mencionando, vamos a estudiar las ondas. Y les decía que las ondas mecánicas requieren de un medio para propagarse. Bueno, si ocurriera, por ejemplo, una explosión fuera del planeta Tierra en el espacio exterior, imagínense que ocurre en la Luna, pues ahí no habría sonido. No puede haber sonido porque no hay aire, de manera que no se va a propagar, no hay manera en que se propague el sonido de la explosión. Entonces es bastante silencioso, por decirlo de alguna manera. Las ondas que no necesitan un medio para propagarse son las electromagnéticas. Y esto fue un debate allá por los 1800 porque se creía que sí, y entonces se creía que la luz o las ondas electromagnéticas, ondas de radio, microondas, viajaban a través de algo llamado éter, y el éter existía, ¿verdad? Era invisible a la vista, pero el espacio estaba lleno de éter, y por eso, pues, y por eso entonces se propagaba, por ese medio se propagaba la luz. Luego, pues, se hicieron experimentos y se descubrió que el éter no existe y que en realidad las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Bien. De esas nos vamos a encargar en la siguiente unidad cuando veamos óptica. Bien, las ondas mecánicas entonces son una perturbación de un medio, puede ser en el aire, en una cuerda o en la tierra, podría ser en el agua también. Cualquier medio pues puede ser útil. Como vimos, una onda es una propagación que está viajando en un medio y mientras viaja esta perturbación, perdón, mientras se propaga esta perturbación, el objeto oscila, de manera que también la forma de la onda tiene esta forma periódica y sinusoidal. Es decir, si nosotros modeláramos matemáticamente una onda, lo haríamos con una función seno o coseno. Pero aquí no estamos viendo no estamos viendo la perturbación, aquí estamos viendo, perdón, no estamos viendo el material, aquí estamos viendo ya la perturbación. Entonces, hay una cantidad nueva que vamos a introducir y es la longitud de onda. La longitud de onda sería esta longitud, la longitud que hay entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos. Si es de dos puntos máximos, a estos puntos máximos se les denomina cresta. Es decir, el punto más alto se le denomina cresta y al punto más bajo se le denomina valle. Entonces, la distancia que hay entre una cresta y otra cresta se le denomina longitud de onda. Pero también puede ser la longitud que hay entre los dos valles. Entonces, a la longitud que hay entre los dos valles consecutivos también se le puede denominar longitud de onda. El requisito es que si son dos crestas, tienen que ser crestas consecutivas. Y si son dos valles, pues deben ser valles consecutivos también. Y la longitud de onda se representa con la letra griega lambda. De esta manera vamos a representar nosotros la longitud de la onda y se va a medir en metros. Vean que también la onda tendrá amplitud. También tiene amplitud y no solo eso, también tiene frecuencia. La onda también va a tener frecuencia. Aquí, en este caso, nosotros, pues la frecuencia la definíamos como el número de oscilaciones completas que daba el sistema, la máquina que oscilaba. En este caso, la frecuencia la vamos a definir
como los ciclos por segundo, donde un ciclo equivale a una longitud de onda. Es decir, cuántas longitudes de onda hay por cada segundo de tiempo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, si, si desde aquí hasta acá yo tuviera un segundo, vean que yo tengo una longitud de onda y dos longitudes de onda. Dos longitudes de onda. Recuerden que es la longitud que se mide de cresta a cresta. Entonces yo aquí tengo una y luego aquí tengo la otra. Entonces acá tengo dos ciclos por segundo, dos longitudes de onda por segundo. Mm. Y entonces puedo yo determinar una velocidad de propagación, con qué velocidad se mueven estas longitudes de onda en el espacio. ¿Con qué velocidad se mueve entonces esta perturbación en el espacio? Bueno, no en el espacio, en el medio sería. Es la velocidad de propagación en el medio. Disculpen. Y entonces se calcula como la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Longitud de onda por frecuencia. Y esto es válido para cualquier onda, ya sea longitudinal, ya sea transversal o incluso electromagnética, se cumple esta ecuación. Ahora sí, vamos con los tipos de onda. Teníamos el longitudinal y el transversal. Y como vimos en los ejemplos del video, el longitudinal, ustedes observaban, ¿verdad? Ciertos puntos donde el slinky, las espirales del slinky, que es esa especie de resorte que vieron ahí, esas espirales, entre más juntas, donde se encontraban más juntas, es por donde viajaba la perturbación. Y se denominan ondas longitudinales porque la dirección la dirección de la perturbación es igual, perdón, es paralela a la dirección en la que oscila el medio. En este caso, las espirales del Slinky. Las espirales se movían de forma horizontal y la perturbación también se movía de forma horizontal. Caso diferente a el de las ondas transversales. En las ondas transversales, vea usted, el medio se oscilaba de arriba a abajo, mientras la onda se propagaba hacia la derecha. En el video, en realidad, en el video que vimos, pues la onda se propagaba hacia la izquierda en el Slinky, pero en la máquina de ondas primero se propagó hacia la derecha y luego se reflejó hacia la izquierda. En ambos casos, la onda iba de forma horizontal y el medio se estaba moviendo de arriba hacia abajo. Al ser perpendiculares estas direcciones de movimiento, decimos que el tipo de onda es transversal. Hay ciertas propiedades que tienen las ondas, propiedades de las ondas. Una de ellas es la superposición y también la interferencia. ¿Qué me indica la superposición? La superposición dice que si hay dos ondas o más, dos o más ondas que van viajando por un medio y se encuentran, la onda resultante será una onda cuya amplitud será la suma de la amplitud de cada una de estas ondas. Eso dice la superposición. Y la interferencia, bueno, la interferencia es que como resultado de esta superposición, la onda resultante puede tener el doble de la amplitud, a eso le llamamos interferencia constructiva, o pueden anularse las ondas como tal, a eso le llamamos interferencia
destructiva. Imagínense que este es el medio y entonces por acá viene la onda 1, viajando hacia la derecha, y se encuentra con la onda 2, viajando hacia la izquierda. ¿Qué vamos a tener como resultado? Bueno, en los puntos donde en estos puntos donde las amplitudes son opuestas, en esos puntos hay interferencia destructiva y por ahí no habrá, por ahí no habrá entonces, la amplitud resultante será cero. Y en este caso, pues estas ondas van desfasadas de tal forma que la onda resultante será cero porque se van a aniquilar en todo punto. Podría darse el caso de que la onda fuera de esta manera, que fueran sincronizadas. Aunque fueran en direcciones opuestas, si van sincronizadas, la onda resultante va a tener, va a tener el doble de la amplitud, porque en este caso la interferencia fue constructiva. Entonces es el doble de la amplitud. Podría darse el caso que en el sonido, si usted está en un punto donde la interferencia es destructiva, aunque los dos parlantes estén colocando su música, usted no va a escuchar nada porque en ese punto hay interferencia destructiva. Pero si usted se coloca en un punto donde la interferencia es constructiva, pues va a escuchar la música más fuerte. Existe la reflexión y la refracción. Vimos la reflexión, nosotros la vimos cuando la onda llegó al extremo rígido, se reflejó y comenzó a moverse en dirección opuesta. La refracción no la vimos, la vamos a ver principalmente con la luz. Cuando veamos el tema de la luz, pues ahí lo vamos a ver bien qué es la refracción. Y está relacionada con un cambio de dirección del movimiento de la onda cuando ésta cambia de medio. Tenemos la dispersión y la difracción. En el caso de la dispersión, voy a citar el ejemplo de la luz. Cuando usted hace pasar un rayo de luz blanca como la que viene del sol, un rayo de luz blanca lo hace pasar por un prisma, la luz se dispersa, es decir, esta onda que viaja a través del prisma se separa en ondas con diferente velocidad. Y entonces, como se separa en ondas con diferentes velocidades, cada velocidad de onda es un color diferente, donde las ondas azules pues, serán las más rápidas y las rojas pueden ser las más lentas, por ejemplo. Hmm. Bueno, lo digo más o menos de esa manera, pero bueno, vamos a manejarlo de esa manera. Entonces, ese sería un ejemplo de dispersión, estas ondas esta onda que pues tendrá componentes a diferentes velocidades. Vamos a decirlo de esa manera. En el caso de la difracción, se refiere a la flexión que hacen las ondas cuando pasan por un borde. Por ejemplo, usted perfectamente puede escuchar una plática ajena sin necesidad de estar a la vista de esas personas. Simplemente, si estas personas están hablando detrás de una pared, usted únicamente con quedarse al borde de la pared puede escuchar claramente la plática. Y eso es por la difracción de las ondas. Bien, esas son algunas propiedades que cumplen las ondas. Vamos a pasar ahora a las ondas estacionarias. De manera que nos vamos a centrar
nos vamos a centrar en el fenómeno de superposición e interferencia. ¿Por qué? Porque en las ondas estacionarias, la onda está confinada entre dos extremos, en teoría, ¿verdad? Está confinada entre dos extremos rígidos. Y como está confinada entre dos extremos rígidos, esta se estará reflejando. Esta se estará reflejando. Entonces, para que se hagan una idea, acá podríamos tener una onda de esta manera. Perdón. Bueno, podríamos tener una superposición de ondas más o menos de esa manera, que en este caso en los extremos tienen signos diferentes y por eso no hay vibración en los extremos, en los nodos, en estos puntos extremos que llamo nodos, en ese punto extremo que llamo nodo, pues ahí hay interferencia destructiva y en el antinodo hay interferencia constructiva. Entonces, cuando estas ondas tienen interferencia constructiva, a nosotros nos queda una amplitud que es el doble de la amplitud original de cada una de esas ondas. Y en los puntos donde hay interferencia destructiva, la amplitud es cero. Recuerden que la amplitud, esta sería la amplitud de la onda estacionaria. Si en alguna ocasión la vemos, dicha amplitud le ponen el subíndice SW de standing wave, de onda estacionaria en inglés. Entonces, en los puntos donde haya interferencia constructiva, nosotros vamos a observar los antinodos y en los puntos donde hay interferencia destructiva, vamos a ver los nodos. En este caso, yo lo que estoy viendo es el patrón que forman las ondas. Perdón, sí, el patrón formado por las ondas, pero el patrón que estoy viendo yo es el medio por el que viajan las ondas. Es decir, es una cuerda. Entonces yo estoy viendo como, digamos, yo estaría viendo, digamos, como una fotografía de la onda. Aunque las ondas no se han dejado de mover, yo lo que estoy viendo es como una especie de fotografía de la onda. Y por eso lo llamaron ondas estacionarias, aunque en realidad lo que es estacionario, lo estacionario es, perdón, el patrón formado, no la onda como tal. Bueno, juego de palabras ahí. Entonces, este patrón estacionario, ¿verdad? Es el que nosotros podemos observar. Y de vuelta, los puntos, el punto más alto se le llama antinodo, los puntos donde no hay vibración de la cuerda les llamamos nodos. Cuando nosotros tenemos un antinodo, a esto nosotros le llamamos frecuencia fundamental o también le llamaremos el primer armónico. Luego, mm, mm, si nosotros alteramos un poco las características del sistema, cambiamos la velocidad con la que se propaga la onda, podemos obtener otro armónico, un armónico diferente, esta vez un armónico con dos antinodos y tres nodos. Entonces, cuando yo tengo dos antinodos, ya no tengo la frecuencia fundamental. Yo tengo entonces el segundo armónico. Dos antinodos me indican a mí el segundo armónico. Y si yo vuelvo a modificar, entonces puedo obtener el tercer armónico. Vean que para el tercer armónico yo tengo tres antinodos y tengo cuatro nodos.
desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Yo tengo tres antinodos y 4 nodos. Entonces, para qué sirven, verdad? ¿Para qué sirven las ondas estacionarias? Resulta que cuando usted toca un instrumento de cuerda, cuando usted toca un instrumento de cuerda, la vibración que produce, pues va a incluir varios armónicos, adicional a la frecuencia fundamental. Entonces, el número de armónicos va a depender de dónde toca la cuerda, de la longitud, de dónde toca la cuerda, de qué tan tensa está la cuerda del instrumento y de la longitud de esta cuerda. Entonces, uno puede, de verdad, y uno si acorta la longitud de la cuerda, ¿cómo hace? ¿Cómo acorta la longitud de la cuerda en un instrumento? Usted presiona, ¿verdad? Con el dedo, todos los que tocan instrumento aquí saben, pues usted hace presión con el dedo en el puente para disminuir disminuir o incrementar, ¿verdad? La longitud para modificar la longitud de la cuerda y dependiendo de dónde toque o de qué tanta longitud le deje a la cuerda, así tendrá usted la frecuencia del sonido que produce el instrumento. Y esta frecuencia del sonido que se produce estará relacionada con la frecuencia con la que vibra la cuerda. Matemáticamente, porque tenemos que meterle matemática, ¿verdad? Nosotros tenemos esto. Perdón. Dice que si usted quiere formar el armónico n, si usted quiere ver el armónico n, por ejemplo, el segundo armónico sería con n igual a 2. El tercer armónico con n igual a 3. Si usted quiere formar el armónico 16, es decir, observar 16 antinodos en la cuerda, pues n deberá ser igual a 16. Entonces, dependerá de el número de armónico que usted va a observar, o mejor dicho, la frecuencia del armónico que usted va a escuchar dependerá del número de armónico, de la velocidad de propagación de la onda y de la longitud de la cuerda. Pero es posible medir la velocidad con la que se propagará la onda en la cuerda de esta manera. La velocidad de propagación de la onda en la cuerda va a depender de la tensión en la cuerda y del material del que esté hecha la cuerda. No es el mismo sonido de las cuerdas metálicas con las cuerdas de nylon, por ejemplo. Entonces, y si ustedes se han fijado en los instrumentos de cuerda, al afinarlos, lo que uno regula es qué tan tensa queda la cuerda, ¿sí? Entonces, usted incrementa la velocidad de la onda al tensar más la cuerda. Y bueno, este de aquí abajo es la letra griega mu, representa la densidad lineal de la cuerda. Por eso les digo, esa depende del material de la cuerda. Ya les voy a enseñar cómo se calcula más adelante. De manera que aquí sí, ya todo queda en variables que yo puedo controlar. Con la parte de la afinación, yo juego con T, con la tensión. Al oprimir la cuerda con mis dedos, yo juego con la variable L, de la longitud de la cuerda. Entonces yo así puedo, digamos, modificar mi sistema para obtener el armónico que yo quiero. Y una característica que tienen estas frecuencias de los armónicos es que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Es decir, F2 sería la frecuencia del segundo armónico, es igual a 2 multiplicado por la frecuencia fundamental. F3, que sería la frecuencia del tercer armónico, es 3 multiplicado por la frecuencia fundamental.
Y así, la frecuencia del armónico 16, F16, será 16 multiplicado por el valor de la frecuencia fundamental. Y para finalizar, la densidad de la cuerda, que dependerá, ¿verdad?, del material del que está hecha la cuerda, es la masa, perdón, la masa de la cuerda dividido entre la longitud de la cuerda. Así se calcula la densidad lineal. Esto se llama densidad lineal. Entonces, la frecuencia que se obtiene del armónico n es un múltiplo de la frecuencia fundamental. ¿Y cuál es la frecuencia fundamental? La frecuencia que me forma un patrón estacionario de un antinodo y dos nodos. A esa se le llama la frecuencia fundamental. Mm, Listo. Entonces, vean que, bueno, entre más tensa esté la cuerda, mayor será la velocidad de propagación de la onda en esa cuerda. Entonces voy a tener frecuencias más altas, que eso se relaciona con sonidos más agudos. Pero si yo uso una cuerda con una, digamos, alta densidad, lo que voy a producir, si yo escojo una cuerda hecha de un material de alta densidad, digamos, una cuerda con un revestimiento metálico, entonces voy a obtener frecuencias menores, porque entre mayor sea la densidad de línea, menor será la frecuencia, y entonces se obtienen sonidos más graves. Bien, vamos a quedarnos entonces el día de hoy por acá, jóvenes.